Para el tema del diseño de mezclas de concreto, vamos a ver el cálculo para la proporción de los materiales en kilogramos de cemento, agua, grava y arena para elaborar el concreto de una zapata. En las especificaciones de la obra tenemos como número 1 tipo de construcción, es una zapata de concreto reforzado de tamaño mediana. El tamaño máximo del agregado lo tenemos en 38 milímetros. El revenimiento tiene que ser de 7.5 a 10 centímetros y la resistencia de la compresión especificada a los 28 días es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las características de los materiales seleccionados para dicha zapata es el cemento. Tenemos una densidad relativa de 3.15, en la arena 2.6 y para la grava 2.7. Tenemos los pesos unitarios, el módulo de finura, el variado en seco en kilogramos sobre metro cúbico y la desviación de humedad a condición SSS. Tenemos la selección del revenimiento. El paso 1, debemos verificar el revenimiento especificado o bien seleccionar un valor apropiado. El revenimiento en este caso es de 7.5 a 10 centímetros. Este es el valor especificado. Esto lo podemos seleccionar mediante una tabla que nos especifica el revenimiento que debe tener dependiendo al tipo de obra. Por lo que se puede aceptar el valor propuesto, el revenimiento de 7.5 a 10 centímetros. Continuamos con la selección del revenimiento, que es la tabla que les comentaba en la diapositiva pasada. En este caso nosotros vamos a hacer una zapata y se especifican los valores. El paso número 2 es la selección del tamaño máximo del agregado. Generalmente el tamaño máximo del agregado grueso deberá ser lo mayor que esté disponible económicamente y en concordancia con las dimensiones de la estructura. En ningún caso deberá exceder el tamaño máximo a 1/5 de la dimensión más angosta entre los lados de la cimbra, 1/3 del peralte de las losas, 3/4 del espacio libre mínimo entre varillas de refuerzo y el tamaño máximo del agregado para esta zapata será de 38 milímetros, que es el valor dado. El paso número 3 es calcular el agua de mezclado y el contenido de aire que se va a incluir en esta zapata. La cantidad de agua por unidad de volumen de concreto requerida para producir un revenimiento dado depende del tamaño de las partículas, de la forma y de la granulometría de los agregados, así como la cantidad de aire incluido, pero el contenido del cemento no afecta seriamente la mezcla. Entonces, para determinar la cantidad de agua vemos la siguiente tabla y para un revenimiento de 7.5 a 10 centímetros y un agregado máximo de 38 milímetros, la cantidad de agua es de 181 kilogramos con 1% de aire atrapado. Aquí podemos observar la tabla que nos muestra el agua de mezclado aproximado en kilogramos sobre centímetro cúbico en un concreto sin aire incluido. Y tenemos los valores para un agregado de 38 milímetros y un revenimiento de 7.5 a 10 centímetros con 1% de aire atrapado. El siguiente paso es la selección de la relación agua-cemento. La F'C de la resistencia especificada del concreto es la resistencia promedio a la compresión del mismo. La F'Cr, que ha de utilizarse como base para calcular las proporciones de la mezcla, deberá ser la que resulte mayor de las siguientes ecuaciones, y aquí se muestran las ecuaciones para calcular el F'C del concreto. El paso número 4 es la selección de la relación agua-cemento. En esta gráfica podemos observar las relaciones del F'C del concreto. En distribución normal podemos observar en el eje de las Y la densidad de probabilidad.
Continuamos con la selección de relación agua-cemento. Cuando no se cuenta con los datos adecuados para establecer una desviación estándar, la resistencia promedio requerida puede determinarse en la siguiente forma. Calculando la resistencia promedio de las ecuaciones, suponiendo una desviación estándar de 2.1 megapascales según experiencias pasadas. Tomamos el valor mayor que resulte, que es el F'CR 27.3. La relación de agua lo determinamos según la siguiente tabla. La resistencia a la compresión a los 28 días tenemos entre 25 y 30. Y en la relación agua-cemento por peso tenemos un concreto seccionario incluido de 0.54 a 0.61. Y se interpola para F'CR 27.3 y la relación resulta de 0.58. A continuación tenemos el paso número 6, que es la estimación del contenido del agregado grueso, grava. Para un grado adecuado de trabajabilidad, el volumen de agregado grueso por unidad de volumen del concreto depende solamente de su tamaño máximo y del módulo de finura del agregado fino. Cuanto más fina es la arena y mayor el tamaño de las partículas del agregado grueso, mayor es el volumen de agregado grueso que puede utilizarse para producir una mezcla de concreto de trabajabilidad satisfactoria. Si tenemos un tamaño máximo de grava de 38 milímetros y 2.8 para un módulo de finura de la arena, recorrimos a una tabla para determinar el factor que nos servirá para determinar el volumen de la grava. En esta tabla es donde podemos observar el tamaño máximo del agregado y en relación con el volumen del agregado grueso variado en seco por unidad de volumen de concreto para diferentes módulos de finura. Y encontramos que el que nosotros necesitamos es de 0.71. Que multiplicado por 1600 nos da una cantidad de 1136 kilogramos, que sería el peso de la grava variado en seco. Estimaciones del contenido del agregado fino, que sería la arena. Tenemos el método de peso, el método de volumen absoluto. Si no se tiene el peso del concreto, hay que estimarlo conforme a la siguiente tabla. Y en esta tabla podemos observar la estimación del peso del concreto fresco. Tenemos el tamaño máximo del agregado, que sería de 38 milímetros, y el peso del concreto sin aire incluido, que sería de 2415 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos las estimaciones del contenido del agregado fino de la arena. Entonces el peso de la arena es igual al concreto menos el agua más el cemento más la grava. Entonces tenemos como resultado 786 kilogramos de arena. Por último tenemos los ajustes por humedad del concreto. Generalmente los agregados en el almacén están húmedos más que los considerados en el cálculo con base a los agregados superficialmente secos. Para la mezcla por tanteo, dependiendo de la cantidad de humedad libre de los agregados, el agua de mezclado se reduce y la cantidad de los agregados se incrementa correspondientemente. Ajuste por humedad para la mezcla de prueba de laboratorio, reducimos los valores para 30 litros. Y tenemos una tabla que nos muestra las relaciones de los resultados que obtuvimos.